Entre los principales puntos que vimos del tema propiedades de interfaces, presentamos la tensión superficial como una propiedad asociada a la presencia de una interfase. Y estudiamos su vínculo con algunas características de las superficies, en particular con la posibilidad de estabilizar o no una interfase, y nos detuvimos principalmente en este tema en las interfaces líquido-líquido y líquido-gas. Aunque también vimos en la clase pasada cómo la presencia de una interfase sólido-líquido actúa sobre algunos fenómenos, en particular sobre la capilaridad, y nos permite explicar por qué un líquido asciende cuando colocamos un capilar en forma vertical dentro de él. Nos está quedando una de las variables, nos está quedando ver cómo es la influencia de una de nuestras principales variables en lo que tiene que ver con tensión superficial, y en general con la forma en cómo abordamos el estudio de nuestros sistemas físico-químicos. Las variables más importantes que consideramos son temperatura, presión, volumen, muchas veces asociado a la presión, y la otra variable sobre la que podemos incidir directamente en el diseño de nuestros experimentos es la composición del sistema. ¿Cómo influye la composición del sistema sobre la tensión superficial en una solución acuosa, dice acá, en una solución cualquiera, en realidad? Tenemos tres tipos de influencia, dos muy típicas. Existen algunas sustancias que, introducidas en un sistema, provocan el incremento de la tensión superficial. Existen otras sustancias que, introducidas en el sistema, provocan la disminución de la tensión superficial. Un tercer grupo de sustancias tienen un efecto muy marcado sobre la tensión superficial del sistema. Son sustancias que, agregadas en nuestro sistema, provocan una disminución muy notoria y marcada de tensión superficial, aún en concentraciones muy bajas. Y a partir de cierta cantidad, ya no generan más efecto y la tensión superficial se mantiene constante. Constante en un valor muy bajo. Vamos a pensar desde el punto de vista conceptual, qué es lo que ocurre cuando agregamos estas sustancias en el sistema. Sustancias tipo 1, aumento de la tensión superficial. Desde el punto de vista de la estabilidad de las interfaces, ¿qué es lo que se está aumentando? Se está aumentando el trabajo necesario para llevar moléculas desde el interior de del seno de nuestra fase en estudio a ocupar interfase. O sea que, si pensamos en la estabilidad de la interfase, resulta más difícil llevar partículas a la interfase, resulta más difícil aumentar el área de la interfase. O sea que, desde el punto de vista de la estabilidad de una interfase, estas sustancias estarían siendo desestabilizadoras. Si hay una interfase relativamente grande presente, el efecto del agregado de estas sustancias va a ser que esa interfase se reduzca o que sea más inestable. Las sustancias del tipo 2, por el contrario, estarían reduciendo el trabajo necesario para llevar partículas desde una fase dada hasta la interfase. En baja proporción. No es una cuestión de que diga, cuando coloco una sustancia tipo 2 en la solución, voy a poder formar unas interfaces estables, formidables, de enormes áreas. Cosa que sí ocurre
cuando en nuestro sistema agregamos una sustancia de tipo 3. Las sustancias tipo 3 bajan muchísimo el trabajo necesario para llevar moléculas desde el interior de una fase hacia la interfase. En otros términos, bajan mucho la energía libre asociada a la formación de una interfase. Disminución de trabajo necesario para expandir la interfase. Disminución de energía libre asociada a expansión de interfase. Estamos hablando de estabilización de interfaces. ¿Alguna idea de una interfase estable? Les voy a mencionar dos. Mayonesa, espuma. ¿Se entiende? Estamos hablando de interfaces que fueron de algún modo estabilizadas porque se mantienen con el tiempo. A pesar de lo que veníamos hablando de que siempre la tensión superficial es positiva, se puede bajar tanto que sea relativamente sencillo mantener esos sistemas. Entre las sustancias tipo 1 tenemos las sales inorgánicas, tenemos la sacarosa. Son sustancias que incrementan las interacciones de tipo intermolecular. Están actuando sobre lo que hablábamos la clase pasada, las fuerzas de cohesión. Ese tipo de interacciones van a hacer que entonces las partículas que integran una fase dada estén más fuertemente unidas entre sí. En relación a las fuerzas estabilizadoras de interfase, ¿se acuerdan? Las fuerzas que llamábamos de adhesión. Esto va a generar que aquella fuerza que veíamos a nivel de interfase, que tenía un sentido hacia el interior de la solución, hacia el interior de la fase en cuestión, sean mayores. Y por tanto va a ocurrir algo. Las moléculas van a encontrarse más cómodas cuanto más alejadas se encuentran de la interfase. Eso es lo que significa esta tercera frase que aparece acá. Región interfacial más pobre en soluto que el interior. Es una situación de mayor inestabilidad la de las moléculas en la región interfacial. Solutos de tipo 2. Bueno, son los contrarios. Son aquellos para los que no se ve un aumento en las fuerzas de cohesión, sino un posible aumento en las fuerzas que se dan entre soluto y la fase contigua. Por ejemplo, compuestos orgánicos solubles en agua. Vamos a pensar en un ácido butírico, ¿no?, relativamente soluble, pero podemos identificar en el ácido butírico una cadena de 4 carbonos, de pronto que encontraría una situación más cómoda, acercándose hacia hacia una fase no polar. Y una parte polar sería el ácido carboxílico, hidrofílico, que puede orientarse mejor hacia la fase acuosa, pensando en un ácido butírico disuelto en agua en contacto con una sustancia orgánica líquida, por ejemplo. Esa posibilidad de tener una parte que se ubica cómodamente en contacto con la fase orgánica y otra parte que se ubica cómodamente en contacto con la fase acuosa, produce acumulación de las moléculas en esa región interfacial. ¿Se entiende? La diferencia entonces entre solutos tipo 1 y solutos tipo 2. Para los solutos tipo 1 se ven favorecidas las fuerzas de cohesión, se ven incrementadas las fuerzas de cohesión. En cambio, los solutos tipo 2 se van a ver incrementadas las fuerzas de adhesión.
generándose entonces estabilización de interfase. ¿Qué ocurre con los solutos tipo 3? Bueno, lo que les decía del ácido butírico, ¿no? Imagínense un ácido de cadena mucho más larga. Hay una zona en un ácido carboxílico, por ejemplo, de 10, 12 carbonos, ¿no?, que es francamente hidrofóbica. Entonces, esa parte hidrofóbica de de una molécula orgánica larga con, con un componente polar que sería el ácido carboxílico en el extremo, va a ser bastante difícil de ubicarse en una solución acuosa. Pero si tenemos una solución acuosa en contacto con aire o una solución acuosa de ese ácido carboxílico en contacto con un solvente orgánico, vamos a tener esa ubicación que les comentaba para el ácido butírico, pero de una forma mucho más marcada. En sí, todos estos componentes van a ocupar interfase y van a orientarse, de modo de que su parte apolar, llamada cola, quede orientada hacia el constituyente, hacia la especie apolar que forma nuestro sistema heterogéneo. Mientras que las partes ácido carboxílico, llamadas cabeza, van a quedar orientadas hacia la fase polar, venimos hablando de una fase acuosa. Van a ocupar la interfase, es decir, van a comportarse de una forma similar a lo que ocurre con la absorción, ¿no? Va a haber fuerzas de adhesión considerablemente incrementadas. Y el comportamiento, el efecto sobre la tensión superficial va a ser, como les decía, una disminución muy marcada, pero a partir de determinada concentración formal, esto es cantidad agregada en el sistema de nuestra especie por litro, a partir de determinada concentración formal, la tensión superficial no se va a ver afectada y ya vamos a explicar esa constancia. Desde el punto de vista de la caracterización de lo que ocurre en el sistema, serían estos tres solutos con las características mencionadas. Sobre el comportamiento, bueno, las moléculas orgánicas, esas del que les decía, que tienen una cadena hidrofóbica considerablemente larga y una parte hidrofílica, van a orientarse en la interfase de modo de que las zonas hidrofóbicas interactúen entre sí, eliminando o reduciendo el contacto con el solvente polar, mientras que las cabezas polares van a orientarse hacia el líquido en caso de tratar de que el líquido sea polar. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Bueno, vamos a pensar antes de ir a la termodinámica de estos sistemas. Vamos a ir pensando qué es lo que ocurre a medida que se va incrementando la cantidad de soluto en este sistema. Muy pequeña cantidad de soluto, vamos a tener muy pocas moléculas en nuestro sistema ocupando interfase, dejando prácticamente libre el líquido. ¿Se entiende? Vamos incrementando la cantidad de soluto en el sistema. Bueno, se va a ir llenando la interfase. Algo similar, muy similar a lo que ocurre y que estudiaron bajo el título absorción. Finalmente la interfase se va a completar, no dejando espacio, ¿no? Y bueno, de algún modo, las moléculas de soluto van a tener que ocupar un lugar en el interior de la fase acuosa, ¿no?
y, y vamos a ver cómo es que se da, si es que precipitan, porque en realidad la estabilidad de una especie con una parte hidrofóbica tan larga como puede ser 12 carbonos, 14 carbonos, 20 carbonos, realmente es bastante difícil de pensar en ella como disuelta. Sin embargo, sí se encuentran ocupando un espacio en el interior de la fase líquida. Para estudiar la termodinámica del sistema, en el caso en el que se presentan soluciones, vamos a recurrir a un sistema propuesto por Gibbs. De acuerdo con Gibbs, esas moléculas tienden a ocupar una interfase formando un acomodo que puede llegar a considerarse bidimensional. Gibbs propone para el estudio termodinámico un sistema hipotético, ¿no?, en el cual deja de pensarse en esa interfase como región interfacial tridimensional que dijimos en la clase pasada es así. Bueno, para facilitar el estudio, Gibbs da un paso atrás y vuelve a la superficie bidimensional que hasta la semana pasada muchos de nosotros concebíamos cuando nos hablaban de interfaces. Esa interfase tiene volumen nulo, es plana. Ahora, ¿qué diferencia tiene con la interfase que nos imaginábamos antes? Los valores de las propiedades termodinámicas no son nulos. O sea, si pensamos, por ejemplo, en energía libre del sistema, pensando en el sistema como un conjunto, vamos a hablar de energía libre de fase alfa, más energía libre de fase beta, más energía libre de la interfase. En nuestra idea anterior de un sistema heterogéneo, dos fases, pensábamos energía libre es igual energía libre de fase alfa más energía libre de fase beta. Vamos a sumar a esa idea previa que teníamos, la energía libre de la interfase, y lo mismo con todas las propiedades intensivas termodinámicas que venimos trabajando. A cada lado de la superficie de Gibbs, las fases tienen propiedades intensivas iguales y uniformes. Es decir, en fase alfa, a lo largo de toda la fase alfa, los mismos valores de las propiedades intensivas. En la fase beta, a lo largo de toda la fase beta, los mismos valores de las propiedades intensivas. En beta, distinto de en alfa. Y las propiedades de la superficie de Gibbs son tales que volumen total, energía interna total, entropía total, ¿tá?, sean iguales que en el sistema real. Sistema real, vapor, interfase, líquido, volumen de vapor, volumen de interfase, volumen de líquido. Sistema modelo, volumen de vapor, volumen nulo de la interfase, volumen de líquido. No. Sistema real, lo habíamos presentado como un cambio continuo de propiedades. Sistema modelo, vamos a volver a la idea de una superficie divisoria. ¿A qué no vamos a volver? No vamos a volver a que el volumen real de la interfase es igual a volumen de vapor más volumen de líquido más volumen de interfase. Volumen de vapor más volumen de líquido, bueno, justamente con el volumen sí se mantiene porque el volumen de la interfase es igual a 0. ¿Tá? Pero no con la cantidad de sustancia. Nosotros vamos a tener una cierta cantidad de sustancia en la fase del componente I, dentro de la interfase. Vamos a tener una cierta cantidad de sustancia del componente I dentro del mismo volumen, si no
existiera la interfase. Esto es un poco difícil de entender. Vamos a pensar el tema hablando de lo que les decía, concentración formal de nuestra solución, concentración de preparación y concentración real de nuestra solución, dependiendo de dónde la estemos midiendo. Nosotros ponemos, vamos a poner un número, 1 gramo por litro de ácido carboxílico de 12 carbonos. Vamos a pensar en un, no sé, un ácido esteárico, o palmítico, oleico, cualquiera de ellos. Vamos a poner 1 gramo por litro, puede llegar a ser mucho, 0,1 gramos por litro en nuestra solución. Esa va a ser la concentración de preparación, lo que sabemos que pusimos en el volumen que hay. ¿Qué va a pasar en ese sistema? Una vez que nuestro ácido carboxílico ingrese, va a migrar hacia la interfase. Entonces, si nosotros medimos la concentración de la fase líquida, va a ser menor de ese 0,1 gramo por litro. Es más, va a ser mucho menor, porque todo el ácido carboxílico va a migrar a ocupar interfase. Vamos a suponer que no pusimos una cantidad suficiente como para llenar la interfase. Entonces, nuestra concentración en la fase líquida va a ser muy baja, mientras que nuestra concentración en la interfase va a ser considerablemente alta. Moles del componente I dentro de la interfase menos moles de componente I en el líquido, le vamos a llamar la cantidad de I de exceso en la interfase. Lo que hay menos lo que esperaríamos que hubiera si la distribución fuera homogénea. ¿Se entiende eso? Es un concepto difícil, porque estamos hablando de un sistema hipotético que es parecido a la idea que nosotros teníamos de ese sistema hipotético, del comportamiento de una interfase. ¿Tá? Entonces, cantidad del componente que realmente se encuentra en la interfase, menos lo que habría si no hubiera ese fenómeno de migración, es lo que llamamos cantidad de exceso en la interfase. Y vamos a definir la concentración superficial de exceso como esa cantidad sobre el área de la interfase. Una concentración superficial que se define como esa diferencia de lo que realmente hay en la interfase menos lo que habría si no hubiera habido migración sobre el área. Entonces, esa concentración superficial de exceso mide el exceso del componente I en la zona superficial con respecto al modelo por unidad de área. Vieron que dice exceso de efecto. Si la sustancia agregada es una sal, por ejemplo, cloruro de sodio, no. En vez de tener acumulación en la interfase, vamos a tener más bien una liberación de interfase por parte de ese soluto, que se va a encontrar más estabilizado en el seno de la solución líquida. Entonces, esta concentración superficial de exceso puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de si tenemos acumulación en la interfase o migración de soluto desde la interfase hacia el seno de una fase dada en el sistema. Quisiera preguntarles si les generó, si les quedan dudas con respecto a este concepto. Podemos volver a insistir porque es importante para entender lo que sigue. ¿Lograron imaginar el sistema real y su diferencia con el sistema modelo? ¿Lograron
imaginarse ese exceso en la interfase frente a lo que habría si esto estuviera distribuido homogéneamente? Bueno, si tienen esa idea, podemos seguir adelante con lo que establece la ley de Gibbs. No vamos a entrar en el desarrollo de esta ecuación, pero si aplicamos la ley de Gibbs, esa concentración superficial de exceso asociada a cierto soluto es igual a menos la fracción molar del soluto sobre RT por la derivada de la tensión superficial con respecto a la fracción molar. ¿Se entiende? Se entiende, va. Es más que nada entender cuáles son las variables que aparecen en esta ecuación. Concentración superficial de exceso recién definida, se vincula con la fracción molar y la temperatura, y la variación de tensión superficial con respecto a la fracción molar. Esto surge de la gráfica tensión superficial contra concentración expresada como fracción molar, que también se puede. Si además el soluto se encuentra diluido, lo cual en los casos de tipo 3, les decía, se notan grandes efectos para muy pequeñas concentraciones, podemos aproximar entonces la fracción molar a la concentración, ¿no? Y la concentración superficial de exceso es igual a menos concentración sobre RT derivada de gamma con respecto a la concentración. Ojo que el volumen termina simplificándose, no es una igualdad x2 igual tiende a c2, sino x2 proporcional a la concentración. Pero como la tenemos en el numerador a través del término y en la derivada a través del cociente de la derivada, va a terminar habiendo una simplificación del volumen. ¿Cómo interpretamos esta ecuación? Bueno, si tenemos un soluto de tipo 1, la derivada de gamma con respecto a x aumenta. Perdón, la derivada de gamma con respecto a x es positiva. Si tenemos un soluto tipo 2 o 3, la derivada de gamma con respecto a x baja. Y en particular, si tenemos un soluto de tipo 3, ¿qué ocurre en esta zona? Con la derivada de gamma con respecto a la concentración. Bueno, concentración superficial mayor que 0 implica acumulación de soluto en la interfase, disminución de gamma con C. A ese soluto le vamos a llamar tensoactivo o superficialmente activo. Cuando tenemos solutos del tipo 1, en algunas bibliografías se lo llama inactivo, el término está en discusión. Pero lo cierto es que hay aumento de gamma con la concentración y emigración de soluto de la superficie hacia el líquido. Los principales agentes terzoactivos son, bueno, los más tradicionales, los jabones, que son las sales sódicas de ácidos grasos de cadena larga, o algunos surfactantes sintéticos como dodecilsulfato de sodio, bromuros de amonios, de amonios orgánicos, de aminas orgánicas, y algunos no iónicos como los de la serie de Tritón, que son más bien alcoholes, ¿verdad?
¿Cuál es la característica principal? Lo veíamos. Una zona no polar y una zona polar pequeña. La zona no polar considerablemente grande. Comportamiento típico de los tensoactivos. Las interacciones del soluto son menores que las del solvente. Es decir, las interacciones soluto-solvente son de mucho menor magnitud que las solvente-solvente. Energéticamente, los contactos solvente-solvente son más favorables que los soluto-solvente. Lo veíamos al principio. Y bueno, la consecuencia, vamos a tener emigración del soluto hacia la superficie y aumento de las fuerzas de adhesión con la consecuente reducción en la tensión superficial. Veíamos que si nuestro solvente es agua y nuestro soluto un tensoactivo, la orientación va a ser como aparece en la primera parte de la diapositiva. Zonas apolares orientadas hacia el aire, cabezas polares orientadas hacia el agua. Si tenemos un solvente orgánico, la orientación va a ser diferente. Las colas hidrofóbicas van a orientarse hacia el solvente orgánico, mientras que las zonas hidrofíbicas van a orientarse hacia el aire. Y en la interfase agua-benceno no están dibujadas, pero el comportamiento es similar al que se observa para el aire. Cabezas polares hacia el agua, colas hacia benceno. Vamos a recordar nada más, en esta interfase está actuando directamente la tensión superficial. En esta interfase, tensión superficial. En esta interfase le llamaríamos tensión interfacial a la que se ve afectada por la presencia del tensoactivo. Bueno, influencia de la concentración de soluto. El efecto aumenta con la concentración, pero aumenta mucho con la concentración. Lo agregaría en esta transparencia. El soluto tiene baja solubilidad, por lo tanto hay un límite para este efecto. Y a medida que vamos agregando soluto en nuestro sistema, va tendiendo a ubicarse en la interfase hasta un límite. Cuando la interfase está llena de moléculas de soluto, se forma una monocapa y no queda espacio para que esa migración continúe. ¿Se entiende? Si el espacio no está, no vamos a poder agregar más moléculas de tensoactivo en la interfase. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si la interfase es muy grande, la extensión de soluto en la superficie va a darse, digo, permanentemente. Pero si la interfase se satura, ¿qué es lo que ocurre en el sistema? Les decía, una alternativa es la precipitación, que nuestra sustancia tensoactiva directamente se vaya al fondo, solidifique, gelatinice, ¿no? Se comporte de alguna de las formas que ya conocemos asociadas a la formación de una fase sólida. Pero estos sistemas no se comportan así. Debido a la posibilidad de las interacciones hidrofóbicas, se van a formar agrupaciones ordenadas de moléculas de docenas, centenas de moléculas, con formas diferentes que pueden ser esféricas, cilíndricas, pero con una orientación particular. Las partes hidrofóbicas, todas orientadas en oposición a donde se encuentra el solvente, mientras que las cabezas se van a orientar hacia el solvente, formando de este modo acúmulos de moléculas. Acá nosotros lo que vemos es un corte longitudinal, pero imagínense esta misma forma, creo que la tengo por acá, no, esférica.
o cilíndrica. De acuerdo a este ordenamiento, las colas apolares no tienen interacción con el solvente polar. O sea, las partes hidrofóbicas de la molécula se encuentran asociadas a las partes hidrofóbicas de moléculas vecinas, mientras que las partes hidrofílicas se encuentran formando estos agrupamientos que presentan cierta estabilidad y no se van al fondo como sólido, sino que se mantienen dispersos o cuasi disueltos en la solución. Se conocen con el nombre de micelas. Y las micelas comienzan a aparecer en el sistema una vez que se formó la monocapa, una vez que se extendió ese soluto en la superficie. Se completó la superficie y el soluto no tiene más remedio que ingresar en la solución. En vez de precipitar, forma esas asociaciones de surfactantes a partir de cierta concentración, que vamos a conocer como concentración micelar crítica. Es la concentración de nuestro agente tensoactivo a partir de la cual se comienzan a formar micelas. ¿Qué pasa con las características de la solución desde el punto de vista de las fuerzas de cohesión y de las fuerzas de adhesión? Se formó la monocapa en la superficie. Seguimos agregando soluto. Pregunta y espero respuesta. ¿Va a verse afectadas las fuerzas de adhesión si seguimos agregando soluto en el sistema? Una vez que la monocapa se formó. ¿Qué les parece? Ayuda. Replanteo la pregunta. Nos encontramos en esta situación. Agregamos más surfactante. Encuentra un espacio entre las dos moléculas y se mete. Agregamos más surfactante. Va a costar más, pero va a encontrar un espacio. Se formó la monocapa. Agregamos más surfactante. ¿Pueden esas moléculas de surfactante ocupar espacio en la interfase? No, porque la interfase está completa. Entonces, cuando pasamos de una situación de menor cantidad de moléculas de surfactante en la interfase a una cantidad aumentada de moléculas de surfactante en la interfase, el efecto sobre la adhesión se va a ver incrementado, porque hay más moléculas estabilizantes ocupando interfase. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando esa interfase está llena y agregamos más surfactante? No va a haber más moléculas que contribuyan a incrementar esas fuerzas de adhesión. Por tanto, las fuerzas de adhesión no se van a ver afectadas. ¿Qué va a ocurrir con esas moléculas? Van a pasar a ocupar espacio en la fase acuosa. Pero ese espacio no lo van a ocupar disolviéndose o generando atracciones de modo de modificar considerablemente las fuerzas de cohesión, sino que van a formar estos agrupamientos que no actúan a nivel de fuerzas de cohesión. Entonces, ¿qué ocurre en el sistema con la tensión superficial? No se va a ver modificada. Y acá está la explicación de esta curva. A medida que agregamos soluto, el soluto migra hacia la interfase. Cada vez tenemos más soluto ocupando espacio en interfase y por tanto actuando, aumentando las fuerzas de adhesión, hasta que la interfase se llena.
tenemos, por supuesto, una continuidad, los comportamientos discontinuos no son frecuentemente observables en los sistemas físico-químicos. Va a haber una constante de equilibrio que rija esas moléculas en la monocapa, moléculas en el seno de la solución, muy favorable a las moléculas en la monocapa. Y del mismo modo va a haber una constante de equilibrio que rija el comportamiento moléculas disueltas, moléculas formando micelas, muy favorable a la formación de micelas. Ese segundo equilibrio no empieza hasta que la monocapa no esté prácticamente completa. Entonces, esos dos equilibrios marcan esta pequeña curva que vamos a ver en el comportamiento tensión superficial concentración. Sin embargo, una vez que empiezan a formarse las micelas, no vamos a observar variación en la tensión superficial del sistema. ¿Por qué? Porque ya no hay efecto a nivel de fuerzas de adhesión, y porque tampoco hay, debido a la monocapa llena, y porque tampoco hay efecto a nivel de fuerzas de cohesión, debido a que las moléculas forman estos agrupamientos en vez de disolverse. ¿Cómo lo vemos en nuestra curva? Y observen que, en la curva que les mostré primero, graficábamos directamente gamma versus concentración. Vamos a graficar una función más cómoda a los efectos del estudio termodinámico de nuestro sistema. Vamos a graficar gamma versus logaritmo de la concentración. Acá hice un collage entre lo que suele aparecer en los libros. En los libros aparece logaritmo decimal o neperiano. Por favor, corrijan que me quedaron las dos formas de presentar lo que suelen aparecer. ¿Por qué elegimos esta forma de presentar el comportamiento de la tensión superficial con la concentración y no la simple y directa? Porque vamos a tratar de acercarnos a lo previsto por la ley de Gibbs y explicar el comportamiento de nuestro sistema haciendo uso de la ley de Gibbs. ¿Qué tenemos entonces? Una zona en la que la tensión superficial varía porque las moléculas de soluto migran a la interfase. Una segunda zona donde la interfase comienza a completarse. Y una tercera zona a partir de la cual la tensión superficial no varía con el incremento de la cantidad de soluto en nuestro sistema. Ese incremento, como se los dije al principio, vamos a llamarle concentración formal o concentración de preparación. ¿Ah? Ya que no hay zonas en nuestro sistema que vayan, de las que podamos decir, tiene esta cantidad por litro, porque no se trata de soluciones, sino más bien de sistemas dispersos. Si observamos la zona curva de la gráfica, en las cercanías del punto a partir del cual se estabiliza la tensión superficial, ese punto que, como decíamos, se llama concentración micelar, la concentración para ese punto se llama concentración micelar crítica. Hay una zona que podemos considerar lineal. ¿De qué nos sirve esto? Vamos de nuevo a la ecuación de Gibbs. Concentración de Gibbs menos C sobre RT derivada de gamma con respecto a la concentración igual a menos 1 sobre RT derivada de gamma con respecto al logaritmo de la concentración. Recuerden que esto ya lo hemos hecho. ¿Ah? Derivada de gamma con respecto a C por C, o lo inverso, derivada de gamma con respecto a C sobre gamma, nosotros lo transformamos por cambio de variable en una derivada que incluya el logaritmo y nos queda la variable de interés en un solo lugar
en nuestra ecuación. Derivada de gamma con respecto al logaritmo de la concentración. La pendiente de esta curva. Bueno, la concentración superficial tiende a la constancia, se va saturando la monocapa, y en D tenemos saturación de la interfase y formación de micelas en el celo de la solución. Punto C tiende a la interfase, punto D, formación de micelas. Cuando se tiende a la interfase, decíamos que acá observamos una recta. Si la variación de gamma con respecto al logaritmo de C es lineal, ¿cómo es la derivada en esa zona? Constante. O sea que cuando nos estamos acercando a la saturación, lo vamos a identificar por una derivada constante. Pero además, esa derivada de gamma con respecto al logaritmo de C, además de ser constante por tener una recta, coincide con la pendiente de esa recta. O sea que la pendiente en el tramo lineal de la derivada de gamma con respecto al logaritmo de C por menos 1 sobre RT nos va a estar dando nuestro parámetro concentración superficial de exceso cuando la monocapa se encuentra formada y completa. ¿Se entiende eso? Hasta ahora, comportamiento matemático. Ecuación de Gibbs aplicada al comportamiento del sistema. Observo una zona lineal en el sistema. Esa zona lineal coincide con la zona en la que se completa la monocapa. Si observo una zona lineal, la derivada de gamma con respecto al logaritmo de C es constante. Ubico acá la constante que obtengo a partir de la información gráfica y obtengo la concentración superficial de exceso en ese punto. ¿De qué me sirve? ¿Qué es concentración superficial de exceso? Bueno, prácticamente cantidad de moléculas que están ocupando interfase sobre área de la interfase. Recuerden que en el caso de los tensoactivos, vamos a volver a la definición, recuerden que en el caso de los tensoactivos, las moléculas que se encuentran realmente disueltas en la fase líquida son muy pocas. Entonces, nuestra concentración superficial de exceso va a ser prácticamente igual, ¿no?, a las moléculas que se encuentran en el sistema ocupando interfase sobre el área de la interfase. A partir de ese valor, concentración superficial en la interfase, nosotros podemos encontrar una propiedad que es la sección transversal media por molécula de surfactante. ¿Cómo así? Bueno, si nosotros tenemos el valor de la concentración superficial de exceso cuando la capa se encuentra completa, esto es moles por unidad de área, y lo multiplicamos por el número de Avogadro, todo a la menos 1, nos va a dar el área que ocupa cada molécula en la interfase. Entonces, a partir con este mecanismo, nosotros podemos encontrar la sección transversal media por molécula de surfactante en la monocapa. Es simplemente una multiplicación. Digo, cantidad de moléculas, digo, en la monocapa. Esto recuerden que es moles sobre área, o sea que nos aparece el área total en nuestra ecuación, y de ese modo
considerando la cantidad de moléculas, podemos llegar a, entonces, el vínculo entre área de cada molécula, cantidad de moléculas y área total de la interfase. Esto hablando de monocapa. ¿Qué es lo que ocurre con la concentración micelar crítica? Bueno, la concentración micelar crítica debe, por lo general, estimarse en algún punto por acá. Lo que les decía, no vamos a ver discontinuidades. Nosotros generalmente vamos a ver este pasaje como una pequeña curva. Y es muy posible que haya que hacer una extrapolación para poder obtener la concentración micelar crítica. ¿Cómo se trabaja con esta curva? Lo van a ver en detalle para varios ejercicios con Mauricio en la clase de mañana. Van a tener un ejemplo en el que van a calcular una concentración superficial de exceso correspondiente a la saturación. Se puede calcular concentración superficial de exceso en cualquier punto, aunque no sea correspondiente a la saturación. Van a encontrar la concentración micelar crítica, todo a partir de un dato de gamma en función del logaritmo de la concentración. ¿Qué pasa con la concentración micelar crítica? Por supuesto que es diferente para cada surfactante. Va a depender de si son iónicos o no iónicos. Por lo general, para los iónicos se obtienen concentraciones micelares críticas mayores. Va a depender de si hay o no presencia de electrolitos. Esto es un efecto de la fuerza iónica sobre el comportamiento del sistema. Cuando hablamos de electrolitos iónicos, la concentración micelar crítica va a verse disminuida por la presencia de electrolitos. Y bueno, y la temperatura va a tener un efecto diferente en el caso de surfactantes aniónicos que en el caso de surfactantes no iónicos. Para el caso de los no iónicos, a medida que la temperatura aumenta, la concentración micelar crítica va a ir bajando, y en el caso de los aniónicos va a haber un mínimo para el cual la concentración micelar crítica va a ser máxima. Hay una concentración, hay una temperatura para la cual la concentración micelar crítica presenta un máximo. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? Vamos a aterrizar un poco este concepto y esta ecuación que presentamos mediante la realización de un primer ejercicio. Tenemos como datos la tensión superficial de soluciones acuosas de SDS a 20 grados Celsius para distintas concentraciones. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Este 73,0 que aparece por acá, valor conocido, muy cercano a la tensión superficial del agua pura. Es siempre el inicio de, del valor de tensión superficial para curvas tensión-concentración cuando el solvente es agua. Pregunta, calcular el área por molécula de SDS en la superficie y estimar además la concentración micelar crítica. Bueno, vamos a pensar en nuestra curva y nuestros datos. Concentraciones bajas, 62, 52, 45. ¿Ah? Como ven, hay un cambio en la curvatura de nuestra gráfica gamma concentración.
Pero para concentraciones de 10 por 10 a la menos 3 y 12 por 10 a la menos 3 moles por decímetro cúbico, tenemos 39,6 y 39,5. Ojo por favor con la nomenclatura que aparece en esta gráfica, esto es externo al problema. Concentración por 10 a la 3 significa que concentración es igual a 2 por 10 a la menos 3. ¿Ah? Esto es simplemente una forma de presentar la información. Diferente si decimos concentración, paréntesis, por 10 a la menos 3 moles por decímetro cúbico. No. Tengan ese cuidado. Con este problema en particular puede llegar a ser considerado falto de criterio decir que la concentración es de 2000 moles por decímetro cúbico. 2 por 10 a la menos 3 moles por decímetro cúbico. Bien, si observamos entonces nuestra curva, vamos a tener una zona de baja concentración de soluto con formación incipiente de capa en la interfase. Una zona en la que la interfase se encuentra bastante cubierta y una zona en la que la interfase se encuentra prácticamente cubierta. No están dibujadas las micelas que aparecen a partir del punto D. Bueno, el área por molécula es igual a concentración interfacial de tensoactivo por número de Avogadro a la menos 1. Y esa concentración interfacial de tensoactivo en la superficie, perdón, correspondiente a la monocapa, la podemos calcular de nuestro gráfico decíamos, a partir de la pendiente en la zona de saturación. Bueno, vamos a observar, podemos ver cierta curvatura para los primeros números. Nos están, a mi criterio, faltando algunos puntos para estar seguros acerca de si estamos o no en un tramo lineal. Estos 3 puntos parecería que sí obedecen a la linearidad. Este punto ya se aparta de lo previsto. Y además, podemos decir que no lo contamos porque conocemos el comportamiento del sistema. Sabemos que para las concentraciones más bajas, los puntos del gráfico gamma contra logaritmo de C no se alinean, lo que sí ocurre en las cercanías de la concentración micelar crítica. Acá. Bueno, utilizamos entonces esos 3 puntos en nuestro gráfico para obtener la zona de la pendiente en la zona lineal. La pendiente de la recta que estoy señalando es igual a la derivada de gamma con respecto al logaritmo de C en la zona de saturación. La pendiente en otra zona también es una concentración superficial de exceso, pero no una concentración superficial de exceso cuando la superficie se encuentra saturada. Es decir, cuando la monocapa está completa. Es una concentración superficial de exceso correspondiente a monocapa incompleta. Y también se puede calcular. Ahora, observen detenidamente lo que ocurre en la zona de la concentración micelar crítica. No tenemos puntos que nos digan exactamente dónde está. O sea que no podemos inventarla. No podemos decir que está en 2,3, 2,2. Podría llegar a ser este último punto. Entonces, ¿de qué forma se procede para obtenerla? Se prolonga la recta que trazamos para obtener
la concentración superficial de exceso en la zona de saturación, y se prolonga la recta paralela al eje X. El punto de corte es el que nos da la concentración, el logaritmo de la concentración micelar crítica. Por tanto, la concentración micelar crítica es de 0,008 moles por decímetro cúbico. ¿Se entiende? En cuanto al gráfico de gamma versus logaritmo de C, tenemos una muy buena alineación de los puntos. Tenemos un valor dependiente correspondiente a esa zona lineal, menos 0,018 newton por metro. Eso es la derivada de gamma con respecto al logaritmo de C en la zona lineal. Sustituyendo en la ecuación 2, nuestra concentración superficial de exceso correspondiente a la saturación es de 7,39 por 10 a la menos 6 moles por metro cuadrado. Y sustituyendo en la ecuación que nos permite determinar el área, nos va a dar que el área del SDS es de 2,247 por 10 a la menos 19 metros cuadrados por molécula. Estamos hablando de esta área. Supongamos que vemos desde abajo esta superficie, estaríamos hablando de esta área circular correspondiente a la molécula que forma parte de la monocapa. ¿Alguna pregunta que tengan sobre la resolución de este problema? A mí me quedó una duda en el primer gráfico que mostró, en A el ver, que se veía la zona de concentración de micelar crítica. en este gráfico, Sí, de esas dos rectas que obtiene, o sea, que las forma, sí. de cada una obtiene una información distinta o solo las hace para poder identificar el punto A ver, de... de la primera recta, ¿ven la flecha? Sí, se ve. Obtenemos la pendiente. La pendiente de una recta que coincide con los puntos es la pendiente, es decir, si la recta coincide con los puntos, coincide con la tangente, ¿verdad? Y la pendiente de la tangente es la derivada. Entonces, la pendiente de esta recta es justamente la derivada de gamma con respecto al logaritmo de C. Eso lo sacamos de la zona lineal del gráfico. La derivada de gamma con respecto al logaritmo de C. Esto es un gráfico gamma logaritmo de C. Derivada de gamma respecto al logaritmo de C, derivada igual pendiente de la tangente. ¿Entendiste esa parte? Sí, Con sí, esa sí. derivada nos vamos a la ecuación. Es decir, este valor lo vamos a sustituir en la ecuación de Gibbs. Menos 1 sobre RT por derivada de gamma con respecto al logaritmo de C en la zona lineal. ¿Se entiende? Sí, La otra perfecto. zona es la zona en la que tenemos constancia de la tensión superficial a medida que aumenta la concentración en el sistema. O sea que todos estos puntos, que puede haber más, corresponden a puntos en los que ya se alcanzó la concentración micelar crítica. Ahora, ¿dónde se alcanzó la concentración micelar crítica? En este punto, en este punto, en este punto. La forma de estimarlo es prolongar el comportamiento de los puntos de tensión superficial variable y cortarlo con los puntos de tensión superficial constante. Entonces, la ordenada del corte va a ser el logaritmo de la CMC.
Bien, muchas gracias. ¿Ah? Bueno, generalmente van a encontrar la información de áreas moleculares en Armstrong cuadrados o nanómetros cuadrados por molécula. ¿Tá? Mantengan esta información en algún lugar accesible, porque si aparecen este tipo de problemas, van a tener que usarla seguramente. Cambiamos un poquito de tema y nos vamos acercando al final. Dijimos en la primera clase que uno de los fenómenos asociados a tensión superficial que íbamos a explicar era la detergencia. ¿En qué consiste la detergencia? Remoción de capas de una sustancia dada adheridas a otra. En general estamos hablando de interacciones sólido-sólido, de las que dijimos que íbamos a ver pocas, pero son como las brujas, que las hay, las hay. Uno de los ejemplos son justamente los que nos interesan cuando hablamos de remoción de suciedad. Una capa de grasa adherida a un sólido cualquiera, que puede ser una superficie de una mesa de laboratorio, puede ser un plato, puede ser un horno industrial. Entonces, ¿de qué forma actúa un detergente en la remoción de suciedad? Los detergentes más antiguos son los jabones, ¿no? Y últimamente ya se usan considerablemente poco estas sales de sodio o potasio de ácidos grasos de cadena larga. Vamos a pensar, para entender cómo es el que actúan a nivel de la eliminación de suciedad, en cómo se da el proceso ese de ensuciar algo. Bueno, primero que nada es espontáneo, ¿no? Una capa de un sólido muy adherente, pero por lo general se ubica sobre otro sólido, digo, o puede también ser una capa de líquido sobre un sólido, pero son casos en los cuales el proceso se estabiliza por adhesión. Tenemos fuerzas de adhesión relativamente altas a nivel de sólido 1 con sólido 2, líquido con sólido. Y eso es justamente lo que tenemos que lograr eliminar. Una posibilidad es el uso simplemente de energía. Separamos un sólido de otro por raspado. Rompemos las fuerzas de adhesión por raspado. O sea que tenemos que realizar un trabajo sobre la superficie sólida, sobre la superficie sucia. Los detergentes disminuyen ese trabajo. ¿De qué forma? Bueno, primero tenemos que pensar en distintas etapas. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablábamos de líquidos que mojan, líquidos que no mojan? Bueno, tenemos que lograr que el detergente que se usa disuelto logre que el líquido que estamos usando sea un buen humectante de la superficie. Humectar la superficie, pero además tiene que poder separar la suciedad de la superficie y dispersarla en la fase líquida. No solo eso, además, una vez dispersada la suciedad en la fase líquida, no puede volver a depositarse, porque no estaría cumpliendo debidamente el objetivo. Vamos a ver un poquito, pasé unas transparencias, después voy a volver a ellas. Digo, ¿cómo sería el esquema? Teníamos una superficie manchada de grasa, agua. Identificamos acá una superficie sólido-grasa.
nuestro sistema, una vez limpiada la grasa, se va a volver grasa suspendida en agua y superficie limpia. O sea que vamos a tener nuestro sistema que se formó una superficie grasa-agua y una superficie sólido-agua, y se eliminó una superficie sólido-grasa. Vamos a mirarlo un poco más íntimamente. Si agregamos un tensoactivo en la solución acuosa, ese tensoactivo tiene que ubicarse de modo de aumentar las fuerzas de adhesión líquido-sólido en ambos sentidos. Como ven, acá hay una zona en la que ese tensoactivo entró y lo vemos ubicado estabilizando ya la interfase sólido-líquido por este lado y estabilizando también la interfase líquido-suciedad por otro lado. Si lo pensamos desde el punto de vista de la definición de tensión superficial, energía necesaria para llevar moléculas desde el seno de una fase hacia una interfase, nosotros tenemos que, por un lado, vamos a tener trabajo necesario para incrementar la interfase grasa-líquido, porque este líquido tiene un tensoactivo. Trabajo necesario para incrementar la interfase sólido-limpiar-líquido. Y por otro lado tenemos un trabajo necesario para incrementar la interfase sólido-suciedad. Y esas interfaces son todas iguales. La que inicialmente se encontraba sucia se va a encontrar limpia, y el área que vamos a atribuir a la suciedad también va a ser igual al área que se encontraba sucia. El delta G asociado al sistema va a ser igual entonces a tensión interfacial grasa-agua más tensión interfacial sólido-agua, las que se forman, las interfaces en que se forman, menos tensión interfacial sólido-grasa, la que estaríamos perdiendo. ¿Cuándo logramos tener un efecto de limpieza? Bueno, cuando el trabajo asociado a aumentar las interfaces grasa-agua y sólido-agua es menor o igual que la energía de esa unión sólido-grasa, que la energía necesaria para formar la interfase sólido-grasa. De este modo es que estaríamos explicando desde el punto de vista físico-químico, utilizando como criterio la reducción de la energía libre del sistema para explicar la remoción de suciedad. ¿Cuándo nuestro detergente es efectivo para la remoción de suciedad? Cuando el delta G asociado asociado al proceso completo es menor o igual a cero, condiciones de temperatura y presión restringidas. ¿Se entiende? Entonces, la acción del detergente, ¿qué debe procurar? Disminuir gamma grasa-agua y gamma sólido-agua, sin que las fuerzas de adhesión entre sólido y grasa se vean alteradas. Donde se vean favorecidas, sonamos. Y la absorción del detergente en interfaces grasa-agua y sólido-agua. ¿Se entiende esto? Por supuesto que estamos hablando de un agente tensoactivo. O sea que un agente tensoactivo va a actuar sobre las interfaces que nosotros queremos que actúe.
Pero en nuestro sistema líquido, sólido, no olviden que tenemos otra fase, que tenemos el aire. Entonces, si tenemos un agente tensoactivo, no solamente va a actuar a nivel de las interfaces que nos interesan, va a actuar también a nivel de la interfase aire-agua. Y por tanto, asociado a la detergencia, hay formación de espuma. Esa formación de espuma tiene un comportamiento que es diferente, la acción del detergente sobre la formación de espuma, que la acción del detergente sobre la interfase que se quiere eliminar. Ajá. Es un tema que debe cuidarse porque muchas veces existe como la idea de que cuanto más espuma hace un detergente, mejor limpia. Bueno, la verdad, cuanto más espuma hace, mejor tensoactivo en la interfase agua-aire es, y posiblemente tenga un buen efecto tensoactivo a nivel de otras interfaces. Sin embargo, hay detergentes para los que fueron pensados especialmente para actuar a nivel de una interfase dada, y no necesariamente van a formar una gran cantidad de espuma. Y hay algunos casos en los que la espuma es indeseable, por ejemplo, cuando estamos hablando de un detergente de espuma controlada. Las formas de actuar sobre la espuma, una es física, rompiendo las burbujas, por ejemplo, con pequeñas, muchas veces se le agregan zeolitas, en partículas muy pequeñas, unas piedritas azules que se ven en algunos detergentes. ¿No? Simplemente actúan pinchando burbujas, no tienen un efecto mucho más allá. Y en otros casos se agregan algunos químicos que actúan selectivamente sobre la interfase, desestabilizando la interfase líquido-aire. ¿Se entiende? Un comportamiento que también interesa es la diferencia entre mojado y detergencia. Mojado tiene que ver más que nada con la adhesión del líquido al sólido que queremos limpiar. Y detergencia tiene que ver más con la adhesión de nuestro líquido al sólido que queremos retirar o a la mugre que queremos retirar. Tenemos un efecto de detergencia máximo para más de 14 a 16 carbonos, en el caso de jabones, y un máximo de 8 carbones en el caso de la humectación. Vamos a hablar un poquito sobre estabilidad de interfaces. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Vamos a hablar de algunas interfaces particulares que pueden llegar a interesarnos o que podemos llegar a conocer. Primera interfase que les voy a mencionar es una interfase líquido-líquido, lo que muchas veces se compra hecha. No sé quiénes alguna vez han intentado hacer una mayonesa. Estamos hablando de una interfase aceite-agua, ¿no? En sí, lo que buscamos estabilizar es, lo que buscamos cuando hacemos una mayonesa es aumentar el área de la interfase entre lo que proporciona el huevo y lo que proporciona el aceite. Una mayonesa la tenemos que pensar como gotas muy pequeñas dispersas dentro de un líquido. Y si de algún modo esa interfase se desestabiliza, ocurre lo que se llama la mayonesa se corta. Y observamos una fase oleosa y una fase acuosa que tienen una pequeña área que la separa. ¿Se entiende? Es decir, una
Emulsión consiste en muy pequeñas gotas finamente divididas. Cuanto más pequeñas son las gotas, mayor cantidad y mayor el área de contacto entre las fases. Si por algún motivo esa interfase se rompe, esa estabilidad se pierde, vamos a tender a el menor área de interfase posible, y eso es una fase por un lado y otra fase por el otro. En el caso de la mayonesa, lo que buscamos es lograr la mayor estabilidad de una interfase. Nos interesa que esa interfase se mantenga en el tiempo. Cuando una mayonesa es preparada en forma casera, hay un riesgo de que la mayonesa se corte cuando se agrega la sal. ¿Recuerdan qué tipo de soluto es la sal? Soluto tipo 1. Aumenta las fuerzas de cohesión. La sal desestabiliza las interfaces. ¿Por qué una mayonesa se mantiene estable? Justamente porque los lípidos que aporta el huevo son solutos tipo 3, con lo que aportan estabilidad a la interfase. ¿Se entiende? Bueno, ese es uno de los ejemplos en los que podemos aplicar los conocimientos adquiridos en esta clase. Otro, muchas veces han utilizado ustedes una bola de decantación para separar fases al realizar una extracción, ¿verdad? Tenemos un componente que queremos extraer, por ejemplo, de un material vegetal, hacemos un extracto etéreo, ese componente orgánico pasa a la fase etérea, pero queremos recuperarlo en forma independiente de otros componentes que se extrajeron, y lo hacemos por contacto con una fase acuosa básica, ¿no?, en la que disolvemos, por ejemplo, el componente que nos interesa saponificado. Bueno, colocamos en la bola de decantación nuestra solución en nuestro extracto etéreo con nuestro líquido, ya sea de lavado o nuestra solución extractiva, y primer paso en la operación de la bola de decantación: agitar, liberar vapor, agitar, liberar vapor. Colocamos la bola de decantación en un aro y la miramos. Lo más probable es que observemos una emulsión en la zona en la que esperábamos ver una interfase, una interfase plana, bien fácil de separar. ¿Qué buscamos en ese caso? No nos interesa la interfase estabilizada de un montón de gotitas dentro de una fase líquida continua. Nos interesa la separación de la interfase. Nos interesa que esa interfase se desestabilice al máximo posible. Cuando una separación por bola de decantación se complica, se forma una emulsión a nivel de los líquidos que queremos separar. ¿Cuál es el consejo? El consejo es agregar cloruro de sodio o agregar una sal para aumentar las fuerzas de cohesión y de ese modo estabilizar la interfase. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, hay varios ejemplos, los van a ver tanto en carrera de ingeniería como en carrera de químico farmacéutico, bioquímico clínico. Los químicos también lo van a ver en muchos casos de materiales. Simplemente tengan presente estas formas de estabilización y desestabilización de emulsiones. ¿Queremos estabilizar una emulsión? Agregamos un tensoactivo. ¿Queremos desestabilizar una emulsión? Agregamos una sal, podemos agregar también un azúcar, un alcohol. Hay casos en los que a nivel de farmacia podemos llegar a necesitar estabilizar emulsiones.
En esos casos se usan mucho distintos tipos de tensoactivos que vieron en esta clase.